La siguiente entrevista fue realizada al señor Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Pública y el director adjunto del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, pero sobre todo experto con amplia experiencia en cuanto al lobbying se refiere. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en una acción lobbying? Tenemos que plantear los temas siempre como temas de interés general. Es muy frecuente ver a lobistas, a gente que trata de influir en los políticos, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, que no explican bien cuál es el interés general para los ciudadanos de lo que defienden. Y es muy importante explicarlo con un lenguaje muy claro, muy político, que estamos defendiendo intereses generales, intereses en este caso de los ciudadanos. Siempre poner las cosas en la escala de la gente. Los políticos entienden bien de la escala de la gente y entienden mucho peor las cuestiones excesivamente técnicas y mucho peor aún las cuestiones demasiado corporativas. ¿Cuáles son los errores que se suelen cometer en las acciones de lobbying? El primer error suele ser intentar hacer las cosas en el último momento. En una buena campaña de influencia, una buena campaña de lobbying debe empezar por el principio, planteando bien el problema, después ayudando al político a que entienda cuál es la solución a ese problema y ayudándole también a implantarla. No podemos hacer lobbying en 4 días, hay que hacer lobbying a lo largo de mucho tiempo. De hecho, las buenas campañas de lobbying generalmente duran muchos años, a veces hasta décadas tratando de influir en la opinión pública, tratando de influir en el poder político. Decimos que de las muchas prácticas de relaciones públicas, el lobbying suele ser la más larga, la más estratégica, la más racional, porque requiere un esfuerzo constante y sostenido en el tiempo. Este es el error fundamental. El segundo error es ser excesivamente presionante, excesivamente oportunista, excesivamente negativo. A los políticos no hay que presentarles problemas, hay que darles las soluciones a los problemas. Hay que estar de su lado, no frente a ellos. Y cuando alguien se pone en situación frentista, está perdiendo la ocasión de ser aliado de los políticos. Eso no quiere decir que de vez en cuando no podamos ponernos enfrente y exigir, naturalmente. Nuestros intereses no siempre tienen por qué coincidir con los de los políticos. Pero si podemos mantener una buena relación, una relación de complicidad con la política, eso siempre será mucho mejor que mantener una relación de hostilidad. Ante una acción de lobbying, ¿por dónde empezaría? Empezaría definiendo algo que los técnicos pocas veces saben, y es que necesitamos un relato. Necesitamos saber qué es lo que queremos contar en términos muy sencillos. Si tratamos de modificar un real decreto, tratamos de promover un real decreto, por ejemplo, esto la gente no lo entiende, la gente no sabe qué es un real decreto. La gente sabe lo que es protección, por ejemplo, de los médicos, la protección que los médicos ofrecen de la salud de los ciudadanos. Bueno, hay que ponerlo todo en la escala de la gente, no hablar de términos complicados. Lo primero es ver claramente cuál es nuestro relato, cuál es nuestra historia. Esto es muy importante y hay que ponerla en media hoja, hay que poner cuál es la historia que queremos contar a los políticos y a los ciudadanos, primero. Segundo, planificarlo todo de una manera lógica, intentar estar desde el primer momento contando y tratando de enmarcar cuál es el problema, cuál es el asunto. Tercero, mantenerlo a lo largo del tiempo, hay que ser paciente, muy paciente. El lobbying muchas veces se pierde la oportunidad, te cambian el gobierno y eso hace que cambien los interlocutores, se alteran las circunstancias, lo que antes era oportuno de pronto es inoportuno. Hay que ser muy paciente. Y cuarto y último, ser muy positivo, tratar siempre, como decíamos antes, de encontrar la solución al problema, no solamente el problema.